Francisco tiene ya un montón de años de trabajar en el campo de los call centers y actualmente se desempeña como gerente de país de Teleperformance, que nos contará un poco. Es una reciente incorporación en Guatemala, pero es una empresa que ya tiene bastantes años de estar en la industria. Eh, Francisco nos compartirá un poco su experiencia y sobre todo el proceso por el cual él ha pasado aprendiendo del negocio y terminar en el reto que ha significado para Teleperformance o la forma en que realmente el reto ha sido para todos, pero creo que Teleperformance ha enfrentado el reto de este paro mundial de actividades de una manera bastante importante y nos va a compartir de qué manera lo están haciendo y los resultados que han tenido. Les pido por favor, antes de dejar a Francisco ya que nos comparta su historia, que mantengan sus micrófonos cerrados para que no tengamos interferencias. Y si tienen preguntas, las pueden ir anotando en el chat de la sesión. Y al final, cuando termine Francisco de hacer su presentación, iremos tratando de pasarle las preguntas más interesantes para que nos vaya respondiendo. Entonces, durante la presentación tratemos de no interrumpir, ya sea porque se les abra el micrófono o si quieren decir algo, pues repito, en el chat lo pueden hacer. Así que apago mi micrófono también y dejo a Francisco. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Tono. ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Francisco, se lo escucha bien. Gracias. Gracias. Pues mucho gusto. Pues como decía Antonio, mi nombre es Francisco Ibargüen y mucho gusto a todos. Soy el Country Manager de Teleperformance. Y si bien no soy un experto para nada en el tema ni de pandemias, ni de enfrentamiento al cambio, ni mucho menos, pues con Antonio hablábamos de compartir un poquito la historia que me ha tocado a mí en diferentes momentos y cómo estamos ahora en este momento enfrentando la crisis que, como bien decía Antonio, pues está impactando a todo el mundo. Entonces, quería arrancar un poquito contándoles pues un poquito de mi historial, de mi historia laboral, digamos. Comencé yo a trabajar formalmente hace buenos años, en el 2003, en el grupo Cantel, en una textilera de una empresa familiar de muchísimos años. Ahí empecé trabajando en la sala de corte, que era pues coordinar 60, 70 personas y cortar un montón de piezas de telas, pedazos de tela y armar las piececitas después y exportarlas. Me recuerdo que en el mayor momento que teníamos ahí, pues estábamos exportando 35,000 docenas semanales de los onesies, de las t-shirts estas que son para bebés. Y pues ahí con el tiempo, para mientras estaba estudiando ingeniería industrial en ese tiempo, evolucioné dentro de la misma empresa. Me tocó pasar a un departamento que le llamábamos división de exportación, y era recibir las órdenes que recibíamos de nuestros clientes, como que ordenar y ver para cuándo las podíamos entregar. Y eso evolucionó también a un como account management, que era puramente trabajar con los clientes, atenderlos cuando venían y ser su punto de relación entre ellos y las órdenes que ponían en la fábrica o que ponían para nosotros y la maquila. Duré 6 años aproximadamente en esa empresa y luego entré a lo que en aquel entonces se llamaba Transactel. Yo quería entrar a esa empresa desde un par de años antes porque escuchaba que era una empresa que iba con mucha viada, con mucho deseo de crecimiento y con un ambiente muy bonito. Efectivamente, después de varios intentos, no fue la primera que logré entrar, después de varios intentos entré y empecé en el departamento de Business Development, que no era propiamente ventas como hoy en día se conoce Business Development, sino que ahí yo me encargaba más como del Project Management Office, de el desarrollo o la implementación de cuentas nuevas. Ahí estuve apenas 6 meses y a los 6 meses pues como que les gustó un poquito el nivel de entrega que tenía y me pasaron a ver una cuenta, una telco puertorriqueña,
que tenía más o menos 80 personas, 80 agentes contestando llamadas. Ahí estuve apenas 8 meses en ese puesto y en eso la empresa Transactel estaba buscando moverse o expandir y atender a un cliente que atendía desde Guatemala, en ese entonces, que era Claro, pero desde su división de Nicaragua. Entonces me enviaron a Nicaragua a ver si el lugar en donde nos íbamos a instalar, que era León, que era una ciudad, digamos, de caso, para quienes no conocen, como un Shela, de plano no por el clima, porque el clima en León es sumamente caliente, pero un second tier city en donde bastantes estudiantes y pues un ambiente como muy propenso para lanzar un call center. Entonces, pues regresé, di mi assessment, dije sí, el lugar hace sentido, hay mucho beneficio. En este momento solo necesitábamos español, entonces era muy fácil. Y pues en cuestión de 4 meses ya teníamos a 250 personas contratadas y pues ya atendíamos al cliente Claro Nicaragua exclusivamente. Teníamos una operacioncita pequeña en Managua, más como para el control de despacho de servicio técnico. Y pues esa empresa continuó su desarrollo. Yo a los 11 meses de estar allá, pues ya tocaba el siguiente cambio. Me regresaron a Guatemala y dejamos a personas nicaragüenses operando eso como una subsidiaria de Transactel en ese entonces. Luego en el 2011, regresando a Guatemala, me pasaron a esta cuenta de TELUS Client Care, se llamaba en ese entonces, era una cuenta de celulares, la casa matriz de quien después compró Transactel. Y en ese momento, pues la cuenta era grande con 300 agentes. Pasaron los años, la cuenta fue creciendo, fuimos logrando evolucionar y crecer. Pasé de ser solo client care o customer care a manejar otras líneas de negocio dentro de la misma empresa, que incluía la parte de cobros y servicio técnico también de puramente los usuarios de celular. Ahí ya vamos por el 2015. Y pues ahí fue el reto de manejar un montón de gentes. Ahí, como podrán ver ustedes, eran 600 agentes con una estructura de 50 supervisores más o menos, 6 jefes de piso, y pues luego estaba yo, y entonces ahí la cosa se ponía alegre. Luego, en el 2018, casi finales del 2018, dejé de manejar la cuenta esta como tal y la parte puramente operacional para tomarme un break y ayudar en la parte de más de como de transición y adaptación. Y aquí voy a agregar en una slide siguiente un poquito de los detalles de los challenges que tuvimos con los cambios, ¿verdad? De culturas y demás. Pero me tocó ir a Rumanía. Ahí TELUS International había comprado una empresa que se llamaba, se me fue el nombre ahorita, una empresa europea basada en Bulgaria y en Rumania, y pues estaban adaptándola a todos los procesos, la cultura y demás de TELUS International. Entonces ahí también hubo un poco de resistencia, me mandaron a ayudar un poquito en esa integración. Estuve apenas 2 meses ahí. Luego regresé a Guatemala y ayudé un poquito a un proyecto que era como de capacitación para nivelar el nivel de Ops Managers o jefes de piso y asegurarnos de que todos estuvieran a un mismo nivel, ya sea para tomar una cuenta de telefonía o tomar una cuenta de utilities o energía eléctrica, por decir, o de gaming o cualquier otra. Entonces, desarrollamos ahí con la gente del Departamento de Learning and Development un proyecto que permitiera a la gente ponerla como todos al mismo nivel. En junio del año pasado, ya voy 2009, me contactaron de esta empresa Teleperformance. Y si bien yo en ese momento decía, ¿será que quiero cambiarme dentro de la misma industria a la competencia? Yo tenía mucho cariño y mucho admiración por la empresa TELUS International, pero sentí que era un momento de pues tomar nuevos retos, ¿verdad? Tomar nuevos retos. El puesto que me estaban ofreciendo era de Country Manager, que era relativamente 1 o 2 escalones arriba de lo que estaba en ese momento. Y la empresa en ese momento en Guatemala pues era pequeña.
y se asemejaba mucho a los retos que había tenido antes. Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya tengo más de 10 años de haber estado en esta empresa Telus International, pues ¿por qué no dar el siguiente paso? Investigué de quién era Teleperformance y wow, ¿verdad? Era una empresa inmensa. Ahí les voy a contar detallitos de eso. Entonces, en short, digamos, o en esencia, esos han sido mis últimos 15 años más o menos de labor. 15, 16 años de labor y pues por ahí vamos. Para alinearnos un poquito con el tema que hablábamos de cómo adaptarnos al cambio, en esos, recapitulando un poquito lo que encontré yo en esos momentos y cómo me tuve que adaptar, unas veces a regañadientes, como se dice, otras veces un poquito más fácil, fue las diferentes culturas que cada país o incluso cada empresa tiene. En Nicaragua, cuando llegué, pues esto era hay que tomar en cuenta, era un pueblo relativamente pequeño, o sea, Managua de por sí está un poquito atrasado versus Guatemala en muchos aspectos, ¿verdad? En cuanto a su infraestructura y demás. Y esto era una ciudad que estaba a 2 horas de Managua. Entonces, pues había mucho paradigma de qué significaba el trabajo, ¿verdad? No había ningún empleador grande, el único empleador grande era una fábrica de repuestos de carros, un trabajo demasiado manual. Y pues nosotros llegábamos a instalarnos a unas oficinas con, les sonará curioso a muchos, pero con alfombra, con sillas, con ruedas, con aire acondicionado, con perks que realmente no habían visto ellos antes, ¿verdad? Las empresas o los empleos que tenían eran muy pequeños, ¿verdad? No estaban a esa altura todavía. Sin embargo, nunca se me olvidará, después de los primeros 3 meses de estar trabajando en Nicaragua, pude venir a Guatemala un fin de semana, pues a airearme un poquito y demás, porque ya estaban las cosas un poco seteadas. Y estando en Guatemala, recibí una llamada del gerente de recursos humanos de Nicaragua a decirme que habían unos agentes que querían hacer un sindicato o hacer un problema al día siguiente y no conectarse a sus llamadas si no les subíamos el sueldo. Imagínense ustedes, 3 meses apenas la empresa y la gente queriendo aumentar el sueldo, y los sueldos que estábamos pagando eran mucho más que lo que el average o el promedio de ingresos de la gente en Nicaragua y especialmente en León era. Entonces me tocó lidiar con eso por teléfono. Obviamente me fui al día siguiente a Nicaragua y pues ya hablamos con un poquito de las personas que estaban liderando eso y les hicimos ver, miren, aquí primero hay que demostrar que somos capaces de mantener el trabajo, de hacer las cosas bien, de llenar los requisitos que el cliente quiere, y después vendrán muchos crecimientos. Sí hubo que tomar decisiones fuertes y pues deshacerse de esas personas que realmente su mentalidad no iba a favor del crecimiento de la empresa. Obviamente con un proceso sumamente riguroso y apegado a la ley de decir, menos, o sea, si no te allegas a las normas o cualquier errorcito que estaban cometiendo, al igual que las otras personas, se tomaron ciertas decisiones. Pero el tema era la visión que ellos tenían en Nicaragua, o particularmente aquí, o algunos de los agentes ahí, de ese valor al trabajo. ¿Verdad? Mucha gente se notaba que estaba acostumbrada a que le daban ciertas cosas de gratis y ahora estaba teniendo que trabajar por ellas. Entonces a algunos les gustó y otros no les gustó. Ese fue mi primer como choque cultural que tuve en ese momento en Nicaragua. En Rumania, el tema fue cabalmente, ellos eran una empresa que ya tenía su trayectoria, relativamente pequeña la empresa, pero ya tenían su trayectoria, y de repente venía pues en ese momento yo le decía monstruo, porque era una empresa de 35,000 personas que venía a tomar posesión, ¿verdad? Y a modernizar ciertos procesos, o en algunos casos complicar ciertos procesos, ¿verdad? Porque pues obviamente un proceso para una empresa de 100 empleados es bien diferente a un proceso de una empresa de 35,000 empleados. Entonces, ¿cómo ellos adaptarse a esta forma es la que se hace? No, pero ahora hay que hacerlo de esto, o un proceso de una promoción, pues ahora hay que evaluar si se postea en toda la empresa a nivel mundial o si solo se postea localmente.
Y varios de esos retos, un reto muy bonito que me tocó, o sea, en la industria de call center, para quienes conozcan, el Departamento de Recursos Humanos juega un papel súper importante y muy de contacto con la gente. O sea, está ahí, está en el piso operativo en muchas de los lugares, al menos que yo he conocido, está en el piso operativo la oficina porque los agentes muchas veces llegan a platicar con ellos y a discutir, pues, ya sea ayudas con temas de vacaciones, de salario, de simplemente airearse un poquito o choques que tuvieron con su supervisor y demás. Y en Rumania, el Departamento de Recursos Humanos estaba totalmente afuera de los pisos operativos, en otro piso del mismo edificio, pero como muy oficina de recursos humanos de otro tipo de negocio. Y fue parte de las cosas que llegué a cambiar y decirles, no, o sea, aquí el negocio requiere que ustedes estén dentro del alcance de los agentes para que ellos puedan hablarle y abran ese canal de comunicación porque ustedes son clave para ventilar cabalmente cualquier pues, aspereza, curiosidad, etcétera, que exista entre supervisores y ustedes. Les costó, finalmente lo adaptaron. Al tiempo me decían las patroas de recursos humanos ahí que les gustaba, que realmente eso era lo que ellos estaban buscando, la interacción y que no la estaban teniendo de esa otra forma. Avanzando un poquito, aquí en TP es Teleperformance, porque lo verán ahí mencionado a veces. Ahí les voy a contar ahorita en la siguiente slide cómo apareció Teleperformance en Guatemala, pero lo que hoy en día es Teleperformance, pues previamente era otra empresa, la gente que está ahí en su mayoría. Y por alguna razón extraña, no me sé explicar ni me voy a meter a hablar de ese tema, el trabajo que hacían ahí no era muy trabajo en equipo, era muy de ver quién sobresale apachando al vecino. Algo que para mí era muy choqueante, viniendo especialmente de una cultura como la que tiene Telus, que es muy de compañerismo, muy de ambiente agradable. Entonces, eso ha sido los primeros retos y gracias a Dios hemos dado pasos agigantados porque obviamente la gente se siente más contenta y más cómoda, pero lamentablemente en un inicio me topé con un grupo que no estaba acostumbrado a trabajar como equipo, sino más bien como individual, y yo sobresalgo porque yo digo que aquel hizo tal cosa o aquel otro hizo tal cosa, algo muy, muy incómodo, ¿verdad? Sin embargo, y aquí con esto resumo, o sea, sí tenemos que tomar en cuenta, y muchos de ustedes seguro ya han tenido varios trabajos, algunos otros tal vez todavía no, pero algo que es constante y cada vez más por los momentos que vivimos es que nada es constante, todo va cambiando. O sea, de la forma que cada uno seamos más abiertos a ese cambio y no decir así es como se hacía o así estoy acostumbrado a hacerlo, de forma que rompamos ese paradigma en nuestra mente, mejor nos va a ir, porque ese cambio, y ustedes más que yo están adaptados a eso, a nosotros los un poquito mayores nos cuesta un poquito decir, no, pero si yo sé más que esta persona, ¿por qué? Pero lo he aprendido por las buenas y las malas de aprender a abrir la mente y estar abierto a ese cambio. Siguiendo adelante un poquito, sin hacerlo como anuncio el asunto, pues contándoles un poquito quién es Teleperformance, ¿verdad? Teleperformance, este era el monstruo al que yo me estaba incorporando y por qué me llamó la atención. Es una empresa, es el líder de BPOs, de Call Center Industry, por su tamaño. Tiene 330,000 empleados a nivel mundial, presencia en 80 países, ¿verdad? Atendemos cualquier cantidad de mercados. En el mapita ustedes ven los morados, son los lugares en donde estamos. Los rosaditos es donde atendemos que no estamos y los grises, pues Groenlandia y otros en África, pues que no tenemos presencia ni atendemos. Algo muy bonito de la empresa, su lema es High Tech, High Touch. High Tech, High Touch lo han adquirido recientemente de decir, bueno, y no recientemente en los últimos meses, sino, perdón, hace 2 años, en donde se quieren transformar o nos estamos transformando como empresa, hacer ese líder de las interacciones pues virtuales de cierta forma, pero usando la tecnología o apalancándonos de la tecnología lo más posible, pero con un alto sentido humano y tacto humano e interacción humana, porque por muy que todo se robotice, pues a la hora hay muchas interacciones que no es lo mismo si no hay un ser humano que sea empático
con uno y le ayude a resolver. Entonces, ese high tech, high touch es el lema de la empresa y me parece spot on en lo que la empresa busca. Recientemente sí hemos adaptado este otro nuevo que es Simpler, Faster and Safer Interactions, porque por todo el tema cabalmente de tecnología, el tema de la seguridad de tecnología, seguridad, se me fue la palabra, es crucial, y especialmente en el tema de call centers, ¿verdad? Los breaches de tecnología que pueden haber pueden causar millones de dólares de pérdida. Entonces, nos promocionamos como una empresa que lo resuelve rápido, de una forma sencilla y súper segura. ¿Ok? Contándoles de cómo aparece entonces en Guatemala, pues previamente en el 2010 existía una empresa que se llamaba Intelenet Latinoamérica. Yo ni la conocía, estando en la industria de call centers, yo personalmente no conocía Intelenet, pero es una empresa, o más bien era una empresa hindú de 35,000 empleados, que en octubre del 2018 es comprada por Teleperformance. Tenía una operación en Guatemala de 200 personas y por ende viene Teleperformance a tener presencia en Guatemala, ¿okay? A raíz de esa adquisición. Y en enero del 2019, pues empieza la marca Teleperformance a empezar a darse a conocer. Primero, yo entré, como les decía, en junio del año pasado. Primero querían entender quiénes eran los clientes que tenían, cómo adaptar todos los procesos a la forma de hacerlo en Teleperformance y entender qué era lo que tenía Intelenet. Yo, o sea, ahí tuve varios shocks, digamos, de cómo hacer las cosas, porque si bien venía yo de una empresa grande, de 35,000, casualmente 35,000 empleados, Telus, aquí entraba a un mundo mucho mayor, en donde algunos procesos eran más fáciles, más ordenados, bien establecidos, manuales de cómo hacer de la A a la Z, pero bastante no burocráticos en la forma negativa de decirlo, pero sí procesos rigurosos, tal vez diría, ¿verdad? Y cosas que a veces era una aprobación sencilla para resolver, pues hoy en día requiere de ciertos escalonamientos porque pues es una empresa de 330,000 personas que tienen que entenderse y hacer las cosas no desordenadamente. Algo curioso ahí que hablábamos es la empresa arrancando, adaptándose al cambio de pues, pasar de un dueño, que era Intelenet, a Teleperformance, estableciéndose. En marzo del 2020 empieza a entrar todo este tema de la pandemia y los clientes que teníamos en ese momento eran todos de la industria de travel. Obviamente, como ustedes sabrán, la industria de travel está siendo de las más fuertes golpeadas en este momento por el coronavirus, por el COVID. ¿Y qué hacer? ¿Verdad? Nuestros clientes, no puedo mencionar nombres, pero nuestros clientes empiezan a bajar volumen y decirnos, bueno, gracias, a ver, en lugar de tener 50 personas tomando este tipo de llamadas, necesito solo 15, necesito solo 20. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? En marzo, el presidente dictando pues, que se cierra el transporte, la gente queriéndose ir a su casa para sentirse más segura que porque sus familiares, porque su health no se siente seguro y demás, empezamos a ver cómo hacíamos. Gracias a Dios, Teleperformance ha tenido una estructura de work at home o teletrabajo en otras de sus subsidiarias en el mundo. En Guatemala no había sido explotada, en México tampoco, en El Salvador tampoco. Se me olvidaba mencionar, en El Salvador son los más grandes, en El Salvador sí son 5,000 empleados. Y en El Salvador no habían hecho el work at home, en Guatemala por supuesto tampoco. Pero existía mucha tecnología ya armada y de repente pues tuvimos que agarrarnos de toda esta tecnología que existía o todos estos procesos desde México, porque es la región que nos gobierna a Guatemala en Teleperformance en particular, o al grupo que pertenecemos, digamos. Desde ellos, porque tampoco estaban estructurados para trabajar desde casa, hasta Costa Rica, adaptarnos a este mundo y empezamos a ver qué podíamos ofrecer. Gracias a Dios, el volumen, no gracias a Dios esta parte, negativamente el volumen de nuestros clientes principales bajó.
teníamos gente ociosa, pero uno de nuestros clientes a nivel mundial, no cliente de Guatemala, necesitaba mover el volumen de unos países en donde había un toque de queda mucho más fuerte, ¿verdad? O sea, 24 horas, nadie podía salir y demás. Necesitaba manejar ese volumen acá y casualmente es una telefonía en Estados Unidos o de Estados Unidos. Entonces, de la noche a la mañana, de pensar, ok, el volumen viene para abajo, voy a tener que despedir gente, al día siguiente o 2 días después, resulta que tengo esta oportunidad que tengo que lanzar. ¿Cuáles son los nuevos retos? Corrimos en esos días, nos aseguramos de, ¿verdad?, de conseguir la estructura BDI. Ahí voy a hablar también de las herramientas que usamos, pero ¿cómo lo hacíamos seguro? Porque si a ese momento, inicios de marzo, la cultura todavía nuestra del work from home es la gente va a estar, pues que va al baño y se pone a ver televisión y que va a platicar con los vecinos y dice que está trabajando, seguía siendo la percepción. Y en una industria como el call center no podemos darnos ese lujo. Bueno, de ninguna industria realmente, pero en call center donde tienen que estar disponibles para atender llamadas, pues no nos podíamos dar ese lujo. Tuvimos que romper ese paradigma, decir, bueno, aquí nos lanzamos al agua yo creo que el tema de la preocupación de todos por conservar su trabajo ayudó y fue el trigger de decir, lo hago y lo hago bien, ¿verdad? Obviamente estuve muy en contacto y mi equipo estuvo muy en contacto con la gente de hacerles ver la oportunidad que teníamos y el riesgo alto que estábamos corriendo también si hacíamos las cosas mal. Gracias a Dios hemos crecido esta cuenta en cuestión de 4 semanas. Ya vamos por 180 personas atendiendo esta cuenta en particular. Movimos parte de las personas que estaban en las otras cuentas. Perdón. Y estamos creciendo. Y yo digo y toco madera. O sea, yo voy a salir del tema COVID pues con una estructura más fuerte que con la que entré, con unos revenues, con una facturación más alta que con la que entré. Sin embargo, con bastante riesgo y bastante volatilidad, porque necesito ganarme la confianza de los clientes en un ambiente donde todavía no controlo al 100%, porque, pues quiera que no, trabajamos con personas 100% que van a estar pues haciendo de cierta forma lo que quieran, o que están vulnerables a la electricidad, al internet, a que el vecino, el roommate, la mamá quiere ver Netflix, ¿verdad? Entonces, esos son los retos con los que estamos ahorita. Hablando un poquito de la slide, pasamos de ese contratar, lo que le llamamos brick and mortar, que es contratar en un espacio físico, ¿verdad? En una instalación física, y face to face, a tener esa interacción como la que yo estoy teniendo ahorita, que con ustedes, y muchos de ustedes, algunos me verán, otros no verán, y decir, bueno, si este habla con las manos, no habla con las manos, ¿qué querrá decir? Está viendo para allá, pero está poniéndome atención y demás. Y esa interacción no personal y un lenguaje, como pongo ahí, un lenguaje no verbal, que todavía no dominamos y no entendemos, ¿será un buen candidato o no será un buen candidato? ¿Verdad? Estamos aprendiendo, vamos sobre la marcha y estamos aprendiendo. Obviamente ponemos ciertos requisitos para nuestros candidatos de decir, ok, necesito que tengas X cantidad de megabytes en tu internet y comprobado con un screenshot de tu proveedor y demás, porque si no, no podemos arriesgarnos, ¿verdad? Y hacer todo el tema de los expedientes, que si el departamento de la policía para sacar los expedientes no está abierto a tal hora, o lo puede sacar uno en línea y demás. O sea, jugando con esas variables y extendiendo y adaptándonos a que quizás los papeles no me los pueden llevar al día siguiente. Pero si yo necesito contratar, pues firman ellos una carta de compromiso donde me lo van a hacer llegar a la brevedad, ¿verdad? Y nos adaptamos, flexibilizamos un poco esos procesos súper rígidos, pero lo adaptamos a la situación en la que estamos, ¿ok? Me ponía el tema del transporte público. O sea, la gente sí efectivamente está teniendo que llegar, porque por el momento no estamos haciendo, les voy a comentar, de que cada quien puede llevar su computadora, pero tienen que llegar a la oficina física por la computadora que le damos nosotros.
Si es alguien que solo usa moto o que solo se mueve en transporte público, pues tuvimos que pagarle el Uber para que fuera a recoger el equipo y se lo pudiera llevar a su casa y se instalara. Resultó que entre los candidatos tuvimos a 2 personas de Sololá que vinieron desde Sololá y se fueron a instalar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos probando con ellos. Vamos a ver qué tal nos va con el tema del troubleshooting y demás, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, adaptando a lo que viene, jugando nuestros riesgos y las variables y tratando de tener siempre nuestros procesos que sí están bien establecidos de rigurosidad operativa, que esos sean los que nos ayuden a regir la operación. Podemos ser flexibles en algunas otras, pero hay que mantener una línea que nos ayude a ser efectivos. Aquí hablaba un poquito de las herramientas, ¿verdad? Todos ustedes están súper familiarizados. Muchas de las clases con el ingeniero López seguro son a través de Zoom, ¿verdad? Nosotros usamos Teams también, Microsoft Teams. Personalmente me gusta un poquito más. Puede uno compartir archivos y lleva un registro y demás. WhatsApp incluso para estar contactando a los agentes, ¿verdad? O sea, esto no es nada nuevo para ustedes, pero obviamente teníamos que asegurarnos de que existieran pues, VPNs o virtual desktops, ¿verdad? Escritorios remotos o multi-factor authentication para asegurarnos que la persona que se está conectando pues no sea el hermanito o el primo pues, ¿verdad? O sea, jugarnos nuestros riesgos, pero tratar de manejar el ambiente lo más seguro posible porque el mismo cliente se está teniendo que adaptar a una situación que ellos mismos no controlan. Seguro cuando regresemos al nuevo normal, quizá habrán clientes que digan, ok, ya no me quiero tomar el riesgo de que tengamos a nuestros agentes en sus casas. Yo no me quiero arriesgar en esa parte. Por favor, regresémoslos a todos a su oficina. Habrán otros que digan, ¿sabes qué? Me gustó, tuviste mejor engagement de la gente, estaba más contenta, no tenía gente entrando tarde, etcétera. Me gusta, quedémonos en eso, ¿verdad? Eso va a suceder. Y tenemos que estar preparados a qué tipo de clientes o qué clientes quieren qué oportunidad o qué opción. El BYOD, Bring Your Own Device, ¿verdad? O sea, eso nos abre una puerta y lo estamos empezando a hacer a que cada quien, pues si tiene una laptop, tiene una PC, pues pueda usarla y de esa forma contratar y lanzarlos más rápido, porque resultó que con este crecimiento que les mencionaba, de repente me quedé sin computadoras, no tenía computadoras para darle y continuar con el crecimiento y la oportunidad de negocio que estábamos teniendo. Entonces, unas clases que arranco ahora en mayo van a poder ser con Bring Your Own Device, porque el entrenamiento es un ambiente controlado, vigilado, web-based, donde da lo mismo que sea una computadora personal, digamos, o de la empresa, ¿verdad? Y así el mismo cliente se ha ido adaptando. Me dijo, sí, te permito mientras sea solo la parte del entrenamiento. Ya a la hora de tomar llamadas, sí necesito que sea en tu estructura donde tenés tu seguridad que me puedes dar, la seguridad física o la seguridad de la información. Y allá de último ponía un tema que soy personalmente muy fan de y creo que va a ser una idea que va a dar mucho. O sea, los coworkings existen, pero existen para un nivel un poquito más alto de empleado, ¿verdad? De gente que tiene su propio negocio o que, ¿verdad? Es una empresa pequeñita con oficinas en diferentes partes del mundo, va y se sienta en su coworking. Pero aquí esto creo que va a evolucionar a que sea un negocio que para darle oportunidad a las personas que no tengan que hacer el commute o el traslado grande voy a decir, de la Antigua para Guatemala, para la capital, o de San Cristóbal, o el tráfico de la Roosevelt o demás, pues te pueda ir a un centro comercial en la Roosevelt o en San Cristóbal, en donde hay un mini site donde uno puede llegar a conectarse ahí y puede caminar a su casa o puede ir ahí un poquito entre el tráfico y ahí está el mini hub para poder conectarse a un satélite. Y no tiene que ser solo de Teleperformance, puede ser el satélite de diferentes call centers. Eso es una ideita que ya se hace en otros lugares y estamos viendo ahí oportunidades de negocio. Algo súper importante, algo súper importante que tomar en cuenta ahora con todo esto, y a mí personalmente me he dado cuenta y me ha costado, porque yo no estaba acostumbrado a trabajar desde casa,
es lo importante que es crear una rutina. Crear una rutina y obligarse a asimilar el espacio oficina, el espacio personal, ¿verdad? Si no uno, o sea, me estaba pasando que las primeras semanas obviamente habían momentos de incertidumbre complicados, etcétera, lo cual agravaban el asunto, pero me levantaba, no soy de madrugar, me levantaba a las 7 de la mañana, me sentaba en este escritorio y me daban las 9, 10 de la noche y hasta entonces me levantaba. Tal vez me había levantado a comer algo rapidito, pero el horario no lo estaba siguiendo. Y eso pues puede jugar un factor súper negativo en temas depresivos, temas de ansiedad, temas de puro health, ¿verdad? De pura salud, ¿verdad? Que es bien importante. Entonces, he sido más estricto conmigo mismo de mantener un horario, ¿verdad? O sea, tratar de ser estructurado y pues levantarme a la misma hora, tener mi coffee break donde me desconecto de la computadora, o del trabajo y llamo a una persona o platico o me pongo al día con amistades y demás, me desconecto un ratito y después regreso, ¿verdad? Eh, Importantísimo. Hay gente que pues no cuenta con un área de oficina en su casa, de un espacio que puede asignar a oficina. Tratar de hacer eso lo más posible para que no sea el mismo lugar en donde uno duerme, uno descansa y mira tele, uno come y uno además trabaja, porque eso creo que es algo que no ayuda muchísimo. Entonces, en la manera de lo posible, tratar de segmentar o separar esos espacios va a ayudar a esa higiene mental que debemos mantener. Eh, algo que es curioso, pero sí es comprobado, es vestirse. Vestirse, bañarse, vestirse. No tiene que uno ponerse traje. Yo gracias a Dios no trabajo de saco y corbata, pero sí vestirse y no estar trabajando en pijama. Porque pues si uno sí lo puede hacer y perfectamente, y si pues yo no prendo mi cámara y no pasa nada, pero el hacerlo continuamente lo vuelve uno menos productivo. El estar uno en pijama, pues va a decir, no, pues estoy más relajado, no me voy a tomar las cosas tan en serio y demás, y ya no rompe uno esa estructura y esa rutina que debe tener. ¿Ok? Importantísimo en los temas, lo voy a hablar ahorita en cómo manejar esas reuniones y cómo hemos logrado tener esa estructura nosotros de establecer objetivos, no solo personales, aquí hablo de personales para saber qué tenemos que hacer en el día a día, pero también hablo de objetivos para nuestros equipos. ¿Okay? Voy a pasar aquí a la penúltima, última. Y un tema que creo que ayuda muchísimo, y pues si vieron que tengo pasión por el negocio en el que estoy, el trabajo, el negocio del call center, creo firmemente en que es algo bien importante. Si uno no está a gusto en la empresa en que trabaja, difícilmente va a prosperar. Dos palabras que mucha gente que me conoce sabe que las digo un montón y a mí me las dijo uno de mis jefes anteriores, a quien admiro un montón, algunos lo conocerán, Guillermo Montano, y era cuando me iba a ir a Nicaragua casualmente, me dijo dos palabras importantes que nunca se me van a olvidar: actitud y compromiso. Y si uno tiene la actitud correcta y el compromiso adecuado para con la empresa o con lo que va a hacer, pues, como dicen, the sky is the limit, porque realmente uno va a lograr hacer lo que tiene que hacer, lo que debe hacer. Y si a uno le apasiona lo que está haciendo, trabajar con gente, en mi caso, pues eso va a ayudar a que uno vaya siendo más efectivo y pues pueda trabajar con esa sonrisa todos los días. No que sea fácil el trabajo, no que todos los días sea una sonrisa, pero por lo menos saber adaptarse y estar de la forma más positiva, especialmente en momentos como estos, donde yo no sé qué va a pasar pasado mañana, yo no sé si por alguna razón de repente hay más casos y deciden cerrar más esto, o se libera todo y todo regresa a la normalidad, y entonces ahora hay que regresar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, uno no sabe qué va a pasar más allá de X cantidad de días atrás, pero la forma en que uno esté positivo al cambio y receptivo a lo que venga, más va a ayudar. Y para trabajar con la gente o gente con la que uno apoya y que uno lidera, es bien importante porque como no tienen ese human touch del día a día, sino que llamada tras llamada y demás, pues es bien importante reconocer esos logros, ¿verdad?
Ahí ponía reconocer logros diariamente o semanal, como sean las estructuras de las llamadas, elogiar, ¿verdad? Públicamente a decir, Juanito hizo bien su trabajo y estoy muy orgulloso por este y este y este y este ejemplo específico y reconocer el esfuerzo individual colectivamente va a ayudar a que la gente se sienta mucho más engaged y a gusto con lo que está haciendo, porque de veras, sin quererlo, hay unos que se le nota que sí extrañan estar con gente, mucha gente. Habrán otros que tal vez no tanto, pero hasta esas personas que tal vez no tanto, yo creo que son personas que sí les hace falta esa conexión, ese contacto humano, ¿verdad? Es importantísimo, tanto para jefes como subordinados, estar accesible dentro del horario que uno tiene y pues, o sea, cómo funciona una empresa normalmente. Si uno está en la oficina, pues está en la oficina, si sale, pues le llaman, etcétera, pero accesible especialmente para los mandos altos, porque la gente está en un ambiente de incertidumbre. Entonces es bien importante uno estar accesible y decir, ya tengo esta duda, ok, veamos, resolvámosla. Porque no es lo mismo si alguien llegara a nuestra oficina todos los días y nunca estamos, y nunca estamos, y nunca estamos. Pues dicen, no solo no trabaja nunca, sino no me siento apoyado. Pues iguales. Aquí hay que estar accesible al WhatsApp, hay que estar accesible a la llamada, hay que estar accesible a atender las necesidades de nuestra gente. Espero no irme tardando mucho, Tono, porfa, me interrumpí. Si acaso ya estoy casi en la última slide, perdón. Obviamente mencionaba ahí, ¿verdad? Saber, o sea, que la gente sepa cuál es el canal adecuado, porque a veces correos, y especialmente en estas situaciones, muchos correos y una cadena de correos que tiene 5 replies, back and forth, pues es mejor recoger el teléfono y resolverlo, porque 5 back and forths no van a resolver y se puede perder la comunicación en todo ese, ¿verdad? De descomunicación más bien, ¿ok? Y pensando puramente en la productividad en reuniones, estos temas de que Teleperformance nuevamente lo que ha hecho en todo este tiempo y cómo ha adaptado su cultura de work at home, tiene ¿verdad? Y aquí me robé un poquito de la información de los manuales, o sea, de cómo manejar esas reuniones para que sean efectivas. Ahorita esperaría yo que todavía estén interesados y poniendo atención la mayoría, pero uno inconscientemente al estar en estas reuniones, pues tiene la computadora y está multitasking o el celular, etcétera, y así somos los seres humanos. Entonces es bien importante ver cómo, o sea, que las reuniones tengan metas claras y objetivos de qué hay que determinar o qué se quiere alcanzar dentro de la reunión, ¿verdad? Hacer algo interactivo en la reunión con la gente para que la gente diga, bueno, ok, aquí estamos para aprender o para tomar nota, para salir de lo que queremos y hacer interactuar. O sea, pues yo aquí no me voy a poner a llamar a cada uno por nombre y preguntarle, pero eso es importante porque la gente no solo sabe uno que en cualquier momento lo pueden llamar, sino que uno está más atento a poner atención y a colaborar, ¿verdad? Y algo que es importante, y eso los jóvenes lo dominan más que los no tan jóvenes, en donde enfocarse en los resultados y no en cómo lo logró o cuánto tiempo se tardó, es bien importante. A mí esa parte me ha costado un poco porque si alguien me presenta unos resultados buenos, pero yo vi que no estuvo haciendo nada, yo tiendo a dudar de esos resultados. He ido cambiando mi percepción y ver si los resultados son los resultados, pues sin hacer la investigación adecuada, pero dejar que la gente pueda usar sus herramientas, su tiempo, sus recursos a dar los resultados y enfocarse en los resultados del momento y no en el pasado, ¿verdad? Eso creo que es bien importante. Pues eso era un poquito de los consejos que yo quería transmitirles de cómo hemos adaptado, ¿verdad? La empresa. Actualmente continuamos creciendo con este cliente que tenemos puntualmente. Gracias a Dios, no he tenido que despedir a mucha gente, y digo mucha gente porque pues sí hubo algunos que no se adaptaron al cambio, que su posición era totalmente intransigente en cuanto a colaborar y demás, que sí tuvimos que let go a uno que otro empleado, pero en su gran mayoría o en un 95% las personas continúan trabajando y gracias a Dios tienen un empleo
que pues hoy en día, en estos momentos, es incierto, ¿no? Entonces, gracias a Dios y nuestra adaptabilidad al cambio y a ajustarnos a lo que requiere, nos tiene por lo menos sobreviviendo ya el segundo mes y piquito de esta pandemia que afectó a nivel mundial y algo que ninguno de los que estamos aquí ha vivido, ¿verdad? Algo súper importante y con lo que termino es, y esto no lo digo yo, esto es parte de la empresa y siempre lo piden y es importante estarlo recordando. No todos los días van a ser alegres, no todos los días van a ser buenos y felices y llenos de buenas noticias, pero es bien importante levantarnos rápido, mantener, o sea, si hay una caída, levantarnos rápido, mantener ese positivismo y tratar de have fun lo más posible en nuestro día a día. Eso va a ayudar a que la gente se sienta contenta con su trabajo, que se sienta a gusto en donde está y por ende de mejores resultados.